De pie, por favor. En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Saludamos en primer término a la Secretaría, que sin su aporte esta comisión la verdad es que no haría mucho, así que bienvenida a la Secretaría como siempre. Saludar al diputado Juan Carlos Beltrán, a la diputada Gloria Navellán, al diputado Jorge Rackbet y al diputado Mauricio Ojeda, quienes están conectados telemáticamente en esta penúltima sesión de la Comisión Investigadora de Incendios. Para el día de hoy tenemos dos invitados. Tenemos invitado al director nacional de la CONAF, quien ya se encuentra presente con su equipo asesor, y también tenemos invitado al ministro de Agricultura, que se va a incorporar telemáticamente a esta sesión en el transcurso de los próximos minutos. Le vamos a solicitar a la Secretaría que nos dé cuenta, valga la redundancia, de la cuenta si lo hubiere. Sí, señor presidente, se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un oficio del ministro secretario general de la Presidencia, por medio del cual remite copia de un informe final elaborado por la delegada presidencial encargada de la reconstrucción, señora Paulina Zaval. Y también un oficio del secretario general de la Cámara de Diputados, por medio del cual comunica que con fecha 4 de julio la Sala autorizó la prórroga de plazo solicitada por 30 días a partir del 10 de julio, esto es hasta el 14 de agosto, para el cumplimiento al cometido de la comisión. Eso sería todo, señor presidente. Ok. ¿Se ofrece la palabra respecto de la cuenta? No hay palabra. ¿Sí? Sí, ¿cómo que no? Perdón, pero no podía ser de otra forma. Diputada Navellán. Le digo, habría sido raro. Sí, diputada. Oiga, presidente. No, lo que pasa es que, para entender un poco, nosotros pedimos esta prórroga y nos queda una sesión por delante para escuchar a los invitados que no van a venir hoy día. Pero yo creo que a estas alturas todos ya nos hemos formado una idea bastante clara, digamos, en general del tema. Entonces, no sé si la Secretaría puede ir avanzando en la redacción del informe o cómo lo hacemos, presidente. Esa es la duda que tengo para poder, ojalá, presentar esto antes de la próxima distrital en sala. No sé qué le parece. A ver, la Secretaría, como siempre, está trabajando y lo que habíamos acordado es de que nos vamos a sesionar el día martes 8, de tal manera que en ese día se puedan hacer llegar a más tardar ese día, todas las sugerencias de los diputados y diputadas para las conclusiones de la comisión, y en esa oportunidad se les va a comunicar qué día vamos a presentar el informe ya finalmente. Pero tenemos hasta el 8 para hacer este trabajo que ya inició la Secretaría hace bastante tiempo. Así que, diputada... Ya, o sea, en el fondo la presentación en la sala sería a la vuelta de la digital, definitivamente. Efectivamente. Así que el día 8, a las 8:30 de la mañana, nos vamos a reunir como lo habíamos acordado para ver el proceso de las conclusiones. ¿Ya? Diputado Beltrán. Muchas gracias, señor presidente. Saludarlo en primer lugar y por su intermedio a los funcionarios de la corporación y evidentemente a mis colegas que están presencial y a través de Zoom. Señor presidente, por su intermedio quiero saludar al director nacional y hacerle llegar también por su intermedio mi saludo a todos los guardaparques, porque hoy es el día del guardaparque y quiero valorar especialmente el trabajo que realizan en la región de la Araucanía, en la comuna de Curacautín y particularmente en el sector de Conguillío, Malalcahuello, y veamos la posibilidad de poder trabajar también en Tolhuaca, en donde realizaron una tremenda labor y que hoy aún estamos medio al debe. Así que solamente eso, señor presidente, muchas gracias por su gentileza. Gracias, diputado Beltrán. Sin duda que hacemos nuestra también su intervención.
y lo hacemos a nombre de la comisión, señor director. Hágale llegar nuestro más sincero agradecimiento y reconocimiento por la tremenda labor que desarrollan los guardaparques a lo largo de nuestro querido país, ¿ya? A nombre de la comisión y en particular del diputado Beltrán. Diputada Zacardía. Escuché algo del 8 de agosto, creo que vamos a ver las conclusiones. ¿Hasta esa fecha tenemos para presentar nuestras conclusiones cada diputado? Eso es, sí. O antes de esa fecha la tenemos que presentar? No, hasta esa fecha porque se supone que debiéramos tener el trabajo concluido el 14, entonces así la Secretaría puede hasta el 8 es la compatibilizar. fecha, ya. Sí, Ya, sí. gracias, esa Ya. era mi duda. Bien. Bueno, como queda en evidencia, también se ha incorporado en forma presencial la diputada Zacardía y telemáticamente le damos también la bienvenida a la diputada Erika Ñanco. Ahí está. Bienvenida, diputada. Bien. Sin más, vamos a ofrecerle la palabra al director nacional de la CONAF, porque sin duda que la información que nos va a proporcionar es de mucha importancia para el trabajo que nos queda como comisión. Ya ha pasado la evaluación y lo que queremos conocer precisamente es el resultado de la evaluación que ustedes han hecho como servicio respecto de los incendios ocurridos durante este año. Señor director, usted y su equipo sean bienvenidos. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Y por su intermedio, saludar a todos los diputados y diputadas que están presentes en la sala y también de manera telemática. Recojo los agradecimientos y se los haré llegar de parte de la comisión y también del diputado Beltrán en lo específico a todos los guardaparques y un reconocimiento en su día. Recordar, hoy es el Día Internacional del Guardaparque, en septiembre viene el Día Nacional del Guardaparque, ahí vamos a tener una actividad y si hacemos algo en extenso podemos invitarlos también porque seguro que la comisión que ha visto los temas de los incendios a nivel territorial, el cuerpo de guardaparques también tiene algo que decir por la protección de los ecosistemas, en lo específico en las áreas silvestres protegidas del Estado. Me acompaña en la sala, señor presidente, por su intermedio, presentarle a la señorita Constanza Tropa. Ella es gerente de una unidad que se llama de conservación de ecosistemas boscosos y xerofíticos. Está encargada ella actualmente de la aplicación de los programas que van a trabajar en forma directa en el territorio, como por ejemplo el programa Siembra por Chile, que propone la restauración de bosque nativo a gran escala, que ya lleva dos periodos de ejecución. Y además Constanza, en la administración anterior, estuvo encargada también de un departamento, que es el Departamento de Fomento, que tiene alusión específica a la consulta que se hace de cómo había operado en su época después, post-2017. ¿Ya? También me acompaña Elke Hus, el que es gerente de otro departamento, de otra unidad que tiene en realidad la corporación, que es la gerencia de fiscalización y normativa forestal. ¿Ya? Todos los procedimientos y los aspectos legales y reglamentarios asociados tanto al decreto ley 701, ley de bosque nativo y todos los reglamentos asociados a ambos cuerpos legales, incluido la ley de bosque de 1931 y un par de decretos entre medio, están asociados a la gerencia de Elke, incluida las dos nuevas legislaciones que están asociadas a la sustracción o la llamada ley de robo de madera y la ley de biocombustible. También tenemos algo que decir respecto a esas dos leyes. En lo específico, vamos a ver la siguiente. En esta presentación, la pregunta respecto a la citación de la siguiente. No, la anterior, ¿cierto? Respecto a la aplicación del decreto ley 701 dictado en 1974 sobre el fomento forestal y cuáles han sido sus modificaciones y la aplicación que ha tenido este decreto en el territorio a lo largo de los últimos 50 años, ¿no? 49 años, 50 va a cumplir ahora, casi justo con el nacimiento de la Corporación Nacional Forestal como corporación.
El decreto ley 701, se ha hablado harto de derogar el 701 y las modificaciones, nosotros lo hemos visto, en la comisión investigadora apareció también como parte de las regulaciones, y regula este decreto todas las plantaciones que están establecidas en terreno de aptitud preferentemente forestal. Ese fue el motivo original del decreto ley 701, la protección de suelos erosionados en la zona centro-sur del país. Este plan de manejo está asociado a lo que se conoce como los planes de manejo, las normas de manejo que se establecen justamente para manejar acciones de forestación o reforestación en terrenos que estaban descubiertos o desprovistos de vegetación. En su momento también el Estado permitió el reemplazo de bosque nativo por plantaciones forestales utilizando este decreto. Una de también ha salido en la comisión es la obligación a reforestar luego que se establece la corta de la plantación. Eso ustedes lo conocen, por ahí hay algunas iniciativas también de poder ver qué pasa con estas áreas que están sujetas al decreto ley 701 y que actualmente, si se quiere desafectar, el propietario tiene que pagar lo que el Estado le incorporó como incentivo. Tiene reglamentos generales que establecen los requisitos asociados a los planes de manejo. Básicamente eso tiene que ver con las medidas de protección ambiental, componentes agua, suelo, diversidad y otros componentes asociados a prevenir daños por incendio, plaga, enfermedades forestales que el consultor del estudio asociado a este plan de manejo tiene que incorporar. Establece también el pago de un impuesto territorial y en existencia de plantaciones hay una exhibición. Fija infracciones también para las cortas que no están autorizadas y también para cortas no autorizadas, que están fuera, que no tienen planes de manejo, y también infracciones a la infracción propia del cumplimiento del plan de manejo, que es lo que se preguntó en la comisión. Y permite desafectar terrenos clasificados previo al reintegro de los montos, ya lo dije, y tiene una estrecha relación, eso es muy importante, con la ley de bosque nativo, ¿ya? Este reglamento fija, por ejemplo, los tipos forestales asociados al bosque nativo, depende del tipo de bosque, y eso está asociado al decreto ley 701, y la ley de bosque nativo, la 20.283, hace referencia a este decreto. La siguiente, por favor. La evolución de los planes y normas de manejo que se establecen durante el periodo 1975 al año 2022 en términos de superficie, llegando a un pic el año 1985 de 500.000 hectáreas que fueron presentadas con planes de manejo bajo este decreto ley. Vemos cómo se estabiliza alrededor de 80.000 hectáreas anuales presentadas como planes de manejo, no son actividades propias de forestación, ¿ya? Vamos a ver después las tasas de forestación, y esta baja solamente porque se incluyen las plantaciones forestales y antes del año 2008, ahí donde se provoca el quiebre, porque antes no existía la ley de bosque nativo, entonces se empieza a separar. La ley de bosque nativo también incorpora planes de manejo asociados a cada uno de los tipos de corta o manejo cortas intermedias en el caso de renovables de algún tipo forestal. La siguiente, este es el monto de bonificaciones que entregó el Estado durante todo el periodo. Alcanzamos casi los 650 millones de dólares desde que comenzó el decreto ley. Vamos a tener una explicación también del PIC. Ahí un 49%, si ustedes ven, están asociados a labores de forestación, y hay un 40% a labores de protección de suelo y también de forestación, recuperación de suelo. Eso fue una prórroga que se hizo al decreto ley, al 701 en su momento, y que estaba dirigida a los pequeños y medianos propietarios, y se incorporaron ahí labores de protección o de recuperación de suelos degradados, pero básicamente ese monto está destinado a la forestación. El año
Es importante porque el decreto ley 701 en el colectivo se entiende como que está operando actualmente, pero toda la parte regulatoria, lo que tiene que ver con la definición de los tipos forestales, con la definición de los tipos de corta, con su vínculo también con los decretos, pero no así las bonificaciones. Ya las bonificaciones dejaron de establecerse, quedó un periodo corto hasta el año 2012, por ahí por el 2013 se cortaron las bonificaciones porque el 2007 ahí fue el quiebre, quedaron unos saldos de arrastre y los montos asociados al 701 como bonificación, eso dejó de existir. La siguiente, esta es la superficie bonificada, ven ustedes la superficie llegando a pic anuales, por ejemplo, el año 82, el año 94, alrededor de 60.000 hectáreas anuales, ya esa era la inversión del Estado aproximadamente con este decreto ley, entre 40 y 60 millones de dólares anuales era el fomento. Y ahí está explicado el último pic, es poca la superficie. Actualmente estamos del orden de 5.000 hectáreas anuales, más o menos 2.500 en realidad actualmente. Pero se terminó con 5.000 hectáreas el año 2013, que era como lo último que estaba quedando de las bonificaciones estatales para este periodo. Y básicamente aquí se incluyeron algunas actividades no solamente de la forestación directa con plantaciones de especies exóticas, pino o eucaliptus en este caso, sino que también con algunas labores de trabajo para la prevención, la recuperación de cárcava, las zanjas de infiltración, que también eran incorporadas en la tabla de valores. La siguiente. Respecto a las infracciones y sanciones asociadas a este decreto de ley, hay dos formas de sancionar, una relativa al incumplimiento de los planes de manejo con la obligación de reforestar cuando hay una corta o una tala de por ejemplo, 100 hectáreas de plantaciones de pino, el propietario adscrito al 701 tiene la obligación de reforestar y si no, ahí hay una multa. El incumplimiento de las medidas de protección contenidas en los planes de manejo también, y las medidas de protección en la calificación de suelo de aptitud permanentemente forestal. ¿Alguna consulta? Y otro tipo de infracción está asociada a las cortas no autorizadas, donde se encuentran productos en poder del infractor o los productos son enajenados, y ahí está la multa, que finalmente la corporación propone la multa, pero esto se va al juzgado de policía local. La siguiente, por favor. Hay un registro, traje solamente los últimos 5 años para observar cómo está la cantidad de multas. En promedio son 35 multas anuales las que se realizan por incumplimiento de los planes de manejo, con una superficie, ahí hay un pic de 2.200 hectáreas en el año 2019. Después el año 2020, 21 y 22 vino la pandemia, así que hubo menos fiscalizaciones en terreno producto de la propia pandemia. Y estamos hablando en términos de superficie, ¿cierto? Respecto a cortas no autorizadas, en 128 para el año 2018 y terminamos en 86 infracciones por cortas no autorizadas. En promedio son unas 500 hectáreas por cortas no autorizadas. Y la siguiente, aquí hay un desglose regional, toda información está, la presentación va a quedar acá, así que está el nivel de detalle, yo no me voy a ir en cuanto qué regiones más o menos, sino que para que tengan las cifras generales y ustedes vean que hay un registro, desde la corporación hay un sistema de registro respecto a la sanción, no, en realidad a las infracciones, ¿ya? La siguiente, por favor. Hasta acá alguna consulta que tiene que ver con la operatividad, porque vamos a pasar al programa de la evaluación de recuperación post-incendio, así a grandes rasgos, que pasó después del 2017. Yo no sé, por su intermedio, señor presidente, si algún diputado o diputada tiene alguna consulta respecto a la aplicación del 701. Vamos a hacer un corte, pero antes de eso quisiera saludar al señor ministro de Agricultura, que se acaba de
incorporar telemáticamente. Saludar a la diputada Ana María Bravo, que también se ha conectado. ¿Está sin micrófono, presidente? Bien, decíamos que le damos la bienvenida al señor ministro, don Esteban Valenzuela, ministro de Agricultura, que también está invitado, y también, por cierto, a la diputada Ana María Bravo, que se ha conectado telemáticamente, y presencialmente al diputado Ulloa y a la diputada Acevedo. Sean bienvenidos. Bien, ¿alguna consulta? Diputada Sagardía y después diputada Ulloa. Diputada Sagardía. Una consulta referente al 701 se aplica a nivel nacional, porque habló de la zona centro-sur. También en la zona norte se aplica, porque ya no hay grandes plantaciones de pino y eucalipto, pero hay otras plantaciones que incluso yo he visto por el desierto. Esa sería mi duda. Diputado Ulloa. Sí, gracias, presidente. No, nuevamente felicitar al director por algo que me parece muy obvio, en realidad, pero hay que decirlo, yo creo, por su disposición permanente con esta comisión para venir a exponer y a contestar todas las dudas y consultas que uno tiene respecto del objeto de esta comisión, finalmente. Yo tengo una siguiente duda. Siempre me he preguntado respecto, cuando veo la tabla de multa, etcétera, si estas multas, si estos procedimientos sirven realmente como disuasorios. Porque tengo entendido que esto se aplica en juzgado de policía local, pero mi consulta es, en el fondo, si realmente este tipo de aplicación de multa, etcétera, sirve realmente para los efectos, porque esto no es una forma de obtener recursos para el erario nacional, o sea, obviamente se reciben, pero la finalidad no es esa, la finalidad, cierto, es siempre obtener disuasión. Y esa es mi consulta, presidente. Okay. Gracias. Diputada Ñanco. Diputada Ñanco. Gracias, presidente. Por su intermedio también quisiera saludar. ¿Me escuchan? Sí, fuerte y claro. Dijo fuerte y claro. Como también a las autoridades presentes, director de CONAF y exposición para estar en esta comisión siempre. Mi pregunta va principalmente al convenio 701 y la exención que tienen las empresas para pagar las contribuciones. Esto está aplicando desde la... Diputada, le escuchamos muy mal. Que apague. que surge Diputada, apague la cámara para escucharla mejor y solo quede con el audio y repita por favor la consulta. Se desconectó. Perdimos a la diputada Ñanco, pero temporalmente, ya. Diputada Ñanco. Bueno, vamos a... Diputada Ñanco, a ver, probemos, a ver. ¿Me escuchan? Ahí sí, a ver. Ya. Bueno, mi pregunta era principalmente con el convenio 701 y el pago de las contribuciones que tienen las empresas por el uso de suelo. Este decreto, hasta el día de hoy, ¿cuál vendría a ser la garantía del no pago de contribuciones por uso de suelo? ¿Por qué sigue estando vigente este desglose, digamos, y cuál podría ser una alternativa para poder remediar esta situación? Ok, gracias, diputada Ñanco. Señor director. Perfecto. A ver, en la legislación forestal en Chile son tres
grandes leyes, la ley de 1931, el decreto ley 701 y la ley de bosque nativo. Entre medio unos decretos, pero las leyes son las que mandan acá. Y en el caso del decreto ley 701, esto es importante, aplica en suelos de aptitud preferentemente forestal. ¿Qué quiere decir? Que son terrenos que tienen algunas características propias, pedregosidad, pendiente, algún tipo de característica del terreno propio que le entrega esta atribución de aptitud preferentemente forestal. La corporación tiene un formulario, ese formulario lo llena el consultor y hace un check y ahí se llena un formulario de aptitud preferentemente forestal. Entonces, cualquier tipo de bosque, la ley también define bien claramente que es un bosque, es un sitio poblado por especies forestales, son 5.000 metros cuadrados, tiene que tener una cobertura en condiciones de la macrozona centro-norte de mayor aridez, de menor cobertura, que en comparación a la zona centro-sur. Pero donde existan estas condiciones aplica el decreto ley 701 y la ley de bosque nativo. Y la ley de bosque nativo hace extensiva la ley más allá del bosque también a las formaciones xerofíticas que también están definidas en la ley, y eso está asociado al reglamento de aguas, salud, humedales y al decreto supremo 68 que tiene que ver con el reconocimiento de las especies. Así que sí aplica en el caso que se cumplan estas condiciones, y ahí, por ejemplo, si hay algún tipo de denuncia de corte ilegal, cuando va el funcionario, puede ser que, por ejemplo, se cortó una plantación que no estaba calificada en suelo de APF y no hay por qué ni siquiera presentar un plan de manejo, porque no, ¿ya? Sí. La segunda pregunta respecto a las infracciones, compleja pregunta. Yo creo que ahí hay que entrar a picar un poquito más respecto a la efectividad también, que tiene que ver con el uso del suelo, y cuál es el alcance también que tiene la institucionalidad de llegar a realmente completar una real regulación respecto a estas leyes. Yo podría emitir un juicio técnico político, creo que le falta a la legislación tener este carácter, sobre todo cuando queremos la protección de los suelos, ¿ya? La protección del suelo para mantener la productividad en el largo plazo. Creo que ahí debemos avanzar, no solamente en el tema de las multas, sino que también en los aspectos técnicos, y eso es lo que estamos haciendo también con la modificación de los reglamentos asociados tanto al decreto ley 701 como a la ley de bosque nativo. Okay. ¿Ya? Y respecto a los impuestos territoriales, estos aplican cuando hay bosque nativo, y son bosques nativos que están en suelo de aptitud preferentemente forestal. Generalmente son bosques nativos que tienen una condición de protección. Ya prácticamente estos bosques no están sujetos a cortas de algún tipo, porque tienen una función de protección a los componentes ambientales, y ahí lo que hace el Estado es una exhibición de justamente de los impuestos. Y en el caso de plantaciones lo mismo, ¿ya? Ahora, los impuestos en otro tipo de plantaciones que son con un carácter intensivo, ahí eso está vigente, digamos, ¿ya? Director, una consulta que se repitió muchas veces en las sesiones anteriores respecto del 701. ¿Hay algunas excepciones, en este caso por motivo de fuerza mayor? O sea, aquí se le quemó el bosque a un pequeño propietario y está obligado a reforestar. ¿No existe la excepcionalidad para casos, como digo, de fuerza mayor, o se aplica la norma tal cual como está? No sé, la ley no contempla ningún tipo de excepción. Lo que sí hemos tratado de hacer, y lo voy a explicar más adelante, es algún tipo de flexibilidad técnica para el cumplimiento de la norma, digamos, ¿ya? Okay. Pero actualmente el terreno que tenía una plantación y es sujeto a corta, tiene que reforestar. ¿Ya? La corta puede ser de una plantación que se afectó, no sé, un 50%, si está afectada por el incendio y está la corta, tiene la obligación de reforestar. Okay. ¿Ya? Señor director, vamos a hacer
Diputada, Una pregunta, diputada Navillán. presidente. Diputada Navillán. Gracias, presidente. Es que lo que dice el director es cierto, pero es de lo más absurdo que he escuchado. Si bien es cierto, efectivamente tienen que reforestar, pero nos vemos enfrentados a casos de pequeños agricultores, de pequeños forestadores, digamos, que viven de su bosque, que plantaron hace mucho rato y que hoy día se quema lo que ellos tenían plantado, que han plantado por segunda vez, porque recordemos que el 2017 se aplicó esta norma y tuvieron que replantar, y esos árboles se quemaron ahora, que no estaban a punto de corte, entre paréntesis. Entonces, ese pequeño productor que tiene, no sé, pues 70 años, obviamente no va a reforestar. Entonces, la pregunta es, desde la ley, señor director, ¿qué podemos hacer con ese tipo de productores? Porque que usted me diga que tienen que reforestar no es una solución, porque claramente eso no va a pasar, menos aún en sectores como es en la Araucanía, donde estos incendios son en su gran mayoría provocados y que esto pasa, si no todos los años, con bastante frecuencia. Entonces ya como que a estas alturas el productor también ya está un poquito cabreado de tener que reforestar permanentemente metiéndose la mano al bolsillo, simplemente porque no hay Estado de Derecho que permita que el negocio funcione. Entonces, ¿qué hacemos según usted en este caso, señor director? Director. Muchas gracias por la pregunta, diputada Navellán, y siempre ahí al hueso. Diputado, señor presidente, por su intermedio, yo quisiera dejar la pregunta de la diputada Navillán para el final, Perfecto. para que yo pueda mostrarle lo que se hizo el 2017, lo que estamos haciendo ahora y lo que estamos pensando para dar solución a los pequeños propietarios que tienen una condición así. Ok, ¿Ya? ok. Diputado Joanet. Es que como lo va a responder al final, en la misma línea, sí, pero en la pero en la misma línea. Uno, aquí hay una mitificación ideológica fundamentalmente por desconocimiento respecto al 715. ¿Hace cuántos años que las grandes forestales ya no ocupan el 715? Un año. ¿Hace un año? 701, perdón. 701. ¿Hace cuántos años que las forestales no ocupan el 701? Pero fundamentalmente tenemos un problema con los pequeños y medianos que no han reforestado desde el anterior, o sea, y tenemos un problema además de deforestación, y varios de estos, no sé si ustedes tienen los estudios, pero imagino que cuando vienen estas inundaciones grandes, y como no hay nada que detenga el agua va y finalmente termina en los lechos de los ríos, con todo lo que eso significa. Entonces, es la misma línea un poco de lo que plantea la diputada Navellán, a propósito justamente de los incendios, ¿qué es lo que hay? Si tenemos cuantificado eso para el pequeño y para el mediano, porque en general los grandes se salvan solos, pueden reforestar, tienen los viveros, ¿no? Yo no sé si hoy día tenemos déficit o no tenemos déficit de plantas para plantar. Esas son las preguntas que quiero hacer por ahora, presidente. Gracias. Okay. Gracias, diputado. Vamos a pedirle al director que tome nota de estas consultas que se hicieron. Bueno, y como está el gran jefe, vamos a hacer un intermedio. Vamos a dejar la exposición que le resta para el final y le vamos a dar la palabra a continuación al señor ministro. Señor ministro. Señor ministro. Señor ministro. Presidente, acá estamos. Estamos sin cámara, ministro. Y aquí el público lo quiere ver. Ahí estamos. Veo que se pusieron de acuerdo con el director, los dos de verde, ¿ah? ¿Ah? Se ve verde. Es pluma. Se ve verde aquí. Es verde, sí. Ministro, sea bienvenido. Le agradecemos su buena disposición, como siempre, para aportar en trabajo que estamos desarrollando en esta comisión. Así que le vamos a dar la palabra a usted, ministro, y después daremos una ronda de consulta por parte de los diputados y diputadas y lo vamos a liberar para que pueda continuar su exposición el director de la CONAF. Señor ministro, tiene la palabra.
Presidente, por su intermedio, yo quisiera referirme con cierta brevedad, porque ustedes han conversado, hemos seguido todas las actas, todos los informes, los aportes, dudas, cuestionamientos, críticas, sugerencias, etcétera, con mucha atención, pero me quisiera referir a 5 cosas que hemos estado haciendo y hacernos cargo del debate final que usted, la diputada Avellán, la diputada Joanet también han planteado respecto al 701. Bueno, lo primero, y muy breve, ustedes lo hemos argumentado muchas veces, en el año de gobierno se actuó lo más que se pudo, ¿no? Y se logró aumentar ahí un 50% y algo más el presupuesto CONAF, la cumbre del fuego, la cosa entre los actores, se buscó trabajo más colaborativo con CONAF, se advirtió, se generó este inédito acuerdo con las asociaciones gremiales para la quema cero en la parte más afectada frente a la ola de calor. Nosotros no nos vamos a poner de acuerdo y eso es importante que se reconozca respecto al origen. Está claro que en Malleco y en la provincia de Arauco es brutal la intencionalidad, pero también hay casos clásicos de quema, de tendido eléctrico, y para qué decir el cambio climático, y huelga comentarios de lo que está pasando en Canadá y en todo el norte en este minuto con esta ya no es cambio climático ni crisis climática, es ebullición climática como la llaman. Y además mucho se origina en el interfaz urbano-rural. Entonces, bueno, hicimos eso, y allí están los datos y ya se han discutido todo, se creció poco, pero se creció en los guardaparques, etc. En la brigada de combate del incendio, y para el próximo año ya vamos a tener brigadas nocturnas, entre otras tareas. Segundo, el fortalecimiento institucional. Entonces, ya en segundo trámite, como ustedes saben, ya ingresamos el nuevo CERNAFOR, se va a llamar CERCONAF, por la importancia de la identidad de CONAF, y allí se busca complementar por cierto, con el SBAP, y que es una cuestión fundamental los roles que tiene en los temas que ustedes han enfrentado como eje, que son el fomento y cuidado forestal por parte de la CONAF, en su pluralidad, tanto plantaciones como bosque nativo, y por cierto, todo aquello que tiene que ver con la industria de la madera asociada, y nosotros mismos la difundimos, y por tanto, CERCONAF va a tener un rol muy relevante también en suelo. Tercero, la ley de incendio está en fase final de diálogo y negociación interministerial coordinado por la SECPRES para poder enviarla durante agosto al Congreso. Y eso tiene 3 pilares que ustedes los conocen, 4 pilares, como las patas de una mesa, y que ustedes lo han planteado y estamos muy en sintonía. ¿Cuáles son esos pilares? Bueno, que todos los protocolos que se hicieron voluntarios después del 2017 sean obligatorios, lo que tiene que ver con cortafuegos, las concesionarias, todos los actores. El presidente conoce bien la ruta de la madera, conoce bien la ruta Litata, ni siquiera las concesionarias que todos los chilenos pagamos con los impuestos están cumpliendo, ¿no? El tener despejado un área, después el bosque raleado, que sí. En trabajo, por cierto, con los pequeños, medianos y grandes actores del mundo forestal. Segundo, el interfaz urbano-rural. Esto es muy importante en Canadá, en Grecia, los diagnósticos de Portugal, de Francia, en todas partes. Es muy importante el inicio de los incendios, el interfaz urbano-rural. Esta temporada de incendio alto partió en un terreno del Estado, del Ejército, ahí en Chillán Viejo, y allí parte el primer incendio grande de Chillán Viejo que afectó algunas casas y demás. Y lo que conocemos del Gran Valparaíso, y lo que conocemos del Gran Concepción, Tomé, todos los años con amenazas muy fuertes. Entonces, el interfaz urbano-rural, lo que está proponiendo,
que esté esa zona despejada, claro, pueden venir unas tomas y hay que ser fuerte ahí con el Estado de Derecho, darle poder a los municipios como ocurre con los sitios aéreos en la zona urbana, de que si el privado no lo limpia, puede el municipio ingresar y le cobra a través de los juzgados de policía local, o sea, hacer que esto se cumpla, que tanto CONAF y el futuro servicio como los municipios tengan poder de hacer cumplir esta zona despejada y que saquen la basura, terminen con los basurales, porque es uno de los grandes elementos que provocan en todo el centro sur del país, en especial los incendios en todo el mundo es igual. Entonces, ahí hay otro elemento, la ley de incendios. Cuarto, lo que ustedes han planteado y que felizmente tiene un amplio consenso de izquierda a derecha, de pequeños propietarios de energía ambiental a la gran industria forestal, es que tenemos que ir seriamente a un nuevo acuerdo forestal en torno al concepto de agroforestería sustentable. Es decir, con pragmatismo, permitir el sistema mixto de plantación, pero también con recuperar pasturas, también con zonas de cortafuego, zonas de mitigación, que corten el continuo forestal. Esto no solo es importante para las plantaciones, también importante para el bosque nativo. El propio plan de manejo del biotopo del Huemul tiene considerado ahí un anillo de mayor pastura para conservar áreas naturales en todas estas crisis de mega incendios que también azotan la biodiversidad. Y en el contexto de discusión de este acuerdo, de nuevo acuerdo forestal, agroforestería sustentable, que el presidente de la República anunció, que nos encargó a nosotros como ministerio, que ya tuvimos una reunión en Los Ángeles recién, con la Sociedad Nacional Forestal, con diversos actores, que lo hemos explicado en el Consejo de Política Forestal. Va a haber un diálogo que esperamos se inicie a contar de este mes de agosto, a más tardar hasta marzo del 2024, para poder ingresar un proyecto robusto que sustituye el 701, lo que decía el diputado Leonardo, claro, todos los mitos que hay y la mala publicidad y el panfletarismo que tienen algunos actores con que se sigue subsidiando, eso no está operando. Y en ese contexto ya hemos tenido conversaciones oficiosas y oficiales con el ministro Mario Marcel, que tiene ya en el radar algo que pidió el gobierno regional, unánimemente los consejeros regionales de la Araucanía, y es que personas que, particularmente pequeños y medianos, que quieran salir del 701, puedan tener o parcial o totalmente la exención del pago de lo que debieran reingresar al Estado a través de la Tesorería General de la República. Ahora, ese proyecto en parte dialoga también con diversas propuestas que se han hecho y que son las tendencias mundiales en dicha flexibilización, que no busca criminalizar la industria forestal, que es fundamental, pero busca zonas de conflicto, en zonas de secano, busca tener formas de fondos convergentes, incentivos, que permitan que esto sea factible, no tampoco obligando a los actores. Esto tiene que ser acuerdos voluntarios por la vía de poder meter recursos en esa dirección. Finalmente, está lo de que ustedes conocen, la DIPRES y la Universidad de Chile, que evaluó mal el CIRS y la ley de suelo. ¿Por qué tanto gasto en cerco y no en mejoramiento suelo? ¿Por qué no hay línea base de cuál es la calidad del suelo? Entonces se ha formateado de parte del Ministerio una ley de suelo sustentable. También está el proyecto activándose Antonio Horvath de la ley marco de suelo, que también incluye suelo hacia el norte y temas mineros, y por tanto allí, durante el segundo semestre del 2024, porque durante el primer semestre queremos avanzar en esta idea
de sustitución del 701 y validación de la agroforestería sustentable como política de Estado, con amplio acuerdo, como lo logramos, por cierto, con matices, en la ley de riego. Ley de riego que también, recordemos, avanzó en esto del suelo, porque permite hasta 15 pendientes poder tener sistemas de riego y tener expansión agrícola, pero de 15 a 30 tiene que haber un plan de manejo con las franjas de infiltración, con la recuperación de los suelos, es decir, quedan las puertas abiertas en la medida de la corresponsabilidad. Eso es, presidente, queridas parlamentarias y parlamentarios, la hoja de ruta fundamental que estamos empujando con el mejor ánimo de avanzar en esta materia. Gracias, señor ministro. Señores diputados, señoras diputadas, se ofrece la palabra. Me la había solicitado antes el diputado Joanet, después la diputada Navellán. Diputado Joanet. Muchas gracias, ministro. Presidente, por su intermedio, saludar al ministro y al director de la CONAF, que no lo había hecho anteriormente. Yo tengo una pregunta para los dos. El director me la puede dar al final, pero hay una duda que ha quedado flotando en esta comisión y es finalmente por qué no se realizó la reunión de coordinación en agosto con las forestales, con todos los actores que permanentemente se hace esa reunión para el tema de prevención del fuego. Esa es la primera pregunta. La segunda, yo he estado viendo, digamos, justamente Canadá y otros países que ha citado el ministro, donde en muchas partes no hay ni siquiera cortafuegos. Lo que pasa es que la gente no se dedica a hacer incendios nomás. Se supone que no. Claro, efectivamente tiene mucha razón el ministro cuando señala una cuestión que ya también se ha discutido acá, que tenemos hoy día olas de calor que no teníamos antes, y por tanto la preparación tiene que ser muy distinta. Entonces, mi pregunta tiene que ver con que respecto al tema de la reunión de agosto, y lo segundo, respecto de, finalmente lo que nosotros hacemos es, de alguna manera, justificar a aquellos que terminan haciendo los incendios, porque en el fondo yo he visto efectivamente la política de estos países que ha citado el ministro y claro, los cortafuegos son fundamentalmente hacia las ciudades, pero no entre predios agrícolas, ¿no? Están justamente al lado de los predios agrícolas. Y por último, una tercera pregunta al ministro, bueno, que no tiene mucho que ver, y algo sí con esto, sí, que tiene que ver con el 701, porque nosotros hoy día tenemos un gran problema con la cantidad de incendios forestales que hemos tenido. Si seguimos este ritmo no vamos a tener madera para los próximos años, y de hecho el propio ministro de Vivienda ha señalado que a él le interesa y quiere en el fondo construir en madera, ¿no? Porque además es amigable con el medio ambiente, etcétera, incluso con edificios de madera, le ha planteado él. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque en el fondo, y tiene mucho que ver también con bajar las temperaturas, si no tenemos reforestado, eso. Y después le voy a hacer una pregunta más técnica después al director, pero esas serían para el ministro y esas tres preguntas. Gracias, presidente. Gracias, diputado Joanet. Diputada Navellán y posteriormente la diputada Flor Baize. Diputada Navellán. Gracias, presidente. Mire, yo me alegro profundamente de ver este cambio en la ideología que manifiesta el ministro por parte del gobierno, porque antes eran los forestales los malos, eran los que depredaban el territorio, eran los que provocaban incendios, incluso en algún minuto alguna autoridad lo dijo, ¿no? Quien a lo mejor probablemente en ese minuto ni siquiera era autoridad, pero ya estamos acostumbrados a que decían cosas que después como autoridades han tenido que decir. Así que me alegro mucho, ministro, que usted tenga una visión distinta de lo que es la actividad forestal en general. Me parece fantástico. Pero tengo una pequeña duda. Este nuevo organismo que usted plantea, hemos comprobado a estas alturas que los nuevos organismos no necesariamente son eficientes. Lo tenemos en el caso del Senapred,
respecto del organismo que había antes, que claramente ha quedado más que demostrado la falta de eficiencia del Senapred. Probablemente se le ha dado pega a más gente, ¿ah? Eso es bien probable, pero yo creo que el fin de hacer un organismo público, de mejorarlo, no es darle más pega a la gente, sino que, o a más gente, sino que definitivamente que el organismo sea más eficiente, cosa que claramente, al menos en el caso del Senapred, no se ha dado y en esta comisión ha quedado más que comprobado. Yo espero que este nuevo servicio forestal sea más eficiente, pero para ser más eficiente debe tomar en consideración la experiencia. Y acá en esta comisión hemos visto que en el caso de CONAF, claramente, tal como decía el diputado Joanet, no se hicieron las cosas bien el año pasado. No se hizo la prevención que correspondía sabiendo cómo venía el tema para el verano, porque esto se sabe con bastante anticipación, ministro. No es que se supo la semana anterior. Y acá no se tomaron las prevenciones, simplemente no tengo idea por qué, porque el pobre director de CONAF ha dado 25.000 explicaciones en esta comisión, ninguna ha sido razonable ni suficiente para explicar por qué motivo no se hizo la reunión en agosto, por qué motivo la directora de CONAF de la región de la Araucanía no hizo la pega como correspondía. Es más, estuvo con licencia buena parte del tiempo en que estuvimos con incendios y en su reemplazo quedó un abogado que de árboles debe saber tanto como usted de tejido o yo de mecánica, o sea, cero. Entonces, la verdad, ministro, es que lo que nosotros necesitamos es más eficiencia, no más gente trabajando, no organismos con nuevos nombres. Y yo me temo, ministro, que efectivamente esto no va para ninguna parte si es que se repite la experiencia que hemos visto. Ahora, lo que decía el diputado Joanet respecto de la vivienda es fundamental. Tenemos una falta de vivienda horrorosa en Chile. Y claramente la industria forestal en eso es un actor más que principal. Entonces, yo me alegro que al menos el ministro Montes tenga claro que hay que cuidar la actividad forestal, porque implica no solamente exportar, no solamente tener madera para no tengo idea de qué, implica vivienda. Entonces, desde ese punto de vista, ministro, yo le quiero preguntar, ¿usted de corazón me puede decir que esta nueva organismo va a ser más eficiente que la CONAF actual? ¿Que no se va a reproducir el tema Senapred? Gracias, ministro. Gracias, diputada Navellán. Les voy a solicitar, dentro de lo posible, que sean un poco más breves las intervenciones, porque tenemos todavía, yo diría, gran parte de la exposición del director pendiente. Bien, diputada Valls. Sí, gracias, presidente. Solo al ministro, al director de CONAF. Disculparme porque ingresé hace poco, así que no voy a explayarme más en lo que quiero plantear, que probablemente ya han hablado algo de ello, pero no puedo dejar pasar esta oportunidad, presidente, para plantearle al ministro de Agricultura la necesidad de mantener, y que bien comparto ahí con mis colegas, la industria forestal que tiene muchas cosas positivas, que genera desarrollo, pero lo más importante es que genera trabajo, genera empleo. Entonces hoy día, ¿qué es lo que está ocurriendo? En nuestra región del Biobío se acaba de cerrar un aserradero dependiente de la empresa Arauco, que el ministro debe estar enterado, cerca de 100 puestos de trabajo directos que se pierden. Y hay un riesgo que se pueda cerrar también el Colorado, que está en la comuna de Curanilahue. El anterior está en la comuna de Arauco, está en Curanilahue, que da trabajo a más de 350 personas, o sea, y quedarían sin trabajo. Entonces, lo directo, cómo finalmente afecta y cómo genera este desarrollo, en este caso la industria forestal, son a través de la entrega de trabajos que son trabajos formales, con sus remuneraciones, con todo. ¿Y por qué hago este planteamiento? Porque precisamente lo que está en riesgo ahora es el abastecimiento para la industria forestal, y aquí necesitamos que haya entonces plantaciones, que hayan árboles que se puedan cosechar, y para eso tiene que haber un incentivo a la poder reactivar y desarrollar nuevamente esta actividad, y que pueda haber entonces oferta de madera. El ministro lo debe tener muy claro cuál es la cadena ahí, pero hoy día son los pequeños y medianos que no tienen cómo volver a plantar. Hay
algún apoyo desde el Estado, pero a mí me parece que es insuficiente. Tiene que haber, la empresa forestal no necesita el 701 o cual sea la medida porque lo pueden hacer, pero el pequeño y mediano agricultor, campesino, no puede hacerlo por las propias. Entonces, ahí tiene que haber un enfoque, y por eso alcancé a escuchar parte del ministro, no sé si hablaron particularmente de eso o el plan que tiene pensado el gobierno porque esto tiene que ser este año y desde ya empezar a recuperar nuestro suelo y cuidar muy bien lo que es agrícola, pero lo que ya está forestal tiene que poder reactivarse de manera mucho más rápida, porque si no los efectos ya se están viendo en que no hay, se están cerrando los aserraderos, los legales hablo, porque los ilegales no deben ni siquiera estar, a propósito del robo de madera, pero los que están haciendo el trabajo bien y están dando trabajos estables, legales, formales, también está en riesgo porque no hay árboles y no van a ver en lo que viene. Insisto, los incendios quemaron a las empresas más grandes, pero le quemaron muchas hectáreas, las cifras están, también a los pequeños y medianos. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada Flor Weiss. A continuación, el diputado Jorge Ratgeb. Don Jorge, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Saludar a todos los presentes. Dos consultas bien concretas. Uno, el año 2017 hubo un incendio grande en la zona centro-sur y un plan respecto de la reforestación. ¿Qué sucedió? ¿Cómo han evaluado ese plan? Teniendo en cuenta de que muchas personas tuvieron la obligación de reforestar a pesar de que no tenían los recursos. ¿Cómo funcionó ese plan en sí? Si efectivamente ha funcionado bien, si han tenido que aplicar multas en algunos casos. Y lo segundo, me parece haber escuchado que van a tener brigadas nocturnas pensando en la próxima temporada. ¿Cómo van a funcionar esas brigadas nocturnas? ¿Va a haber gente permanentemente en los siniestros? Porque hoy día por lo menos lo que pudimos ver en el verano pasado es que las personas que estaban en el terreno llegaban bastante tarde en la mañana y los vuelos de las aeronaves se demoraban, por cuanto tenían que llegar los funcionarios de CONAF al lugar para que pudiesen eventualmente salir los aviones o las avionetas, ¿no es cierto?, de las respectivas pistas de aterrizaje. Y eso generó, por ejemplo, en el caso de Angol, que el humo que se levantó alrededor de las 8 o 9 de la mañana impidió que los aviones pudieran despegar, cosa que no hubiera ocurrido si alguien de CONAF hubiese estado a las 6 de la mañana, ya claro, a esa hora, para dar las instrucciones para que las avionetas pudieran despegar más tempranamente. Gracias, presidente. Gracias, diputado Ratgeb. A ver, antes de darle la palabra al señor ministro, una reflexión personal en esto. Si hay algo que ha quedado claro en la discusión que hemos mantenido durante las sesiones de esta comisión, es el alto porcentaje de intencionalidad que existen en los incendios. La verdad es que yo diría que por muchos cortafuegos, interfaz o equipamiento que tengamos, si no bajamos la intencionalidad, difícilmente vamos a tener una respuesta como la que todos esperamos, una efectiva disminución ya en los incendios. Aquí lo que ocurre, ministro, es que se hacen las querellas, las denuncias, y yo lo he dicho, alguien no está haciendo la pega aquí. O sea, el porcentaje de personas detenidas es ínfimo comparado con las denuncias que hay. Y las personas sancionadas o procesadas finalmente, menos aún. Entonces, aquí tenemos un problema no menor, ministro. Yo creo que por muy buena institucionalidad que tengamos, si no bajamos la intencionalidad, difícilmente vamos a superar este grave problema. Y yo creo que aquí, y se lo dijimos, o por lo menos yo se lo dije, la Fiscalía está al debe. Las investigaciones que se llevan adelante no están dando los resultados que todos quisiéramos. Y reitero, por muy buena institucionalidad que tengamos, por personal preparado, por el equipamiento necesario, si no bajamos la intencionalidad, yo creo que no vamos a terminar resolviendo este grave tema o este grave problema que afecta lamentablemente a muchos compatriotas. Señor ministro, tiene la palabra para dar respuesta dentro de lo posible a los planteamientos que han hecho las señoras y señores diputados, miembros de esta comisión.
Señor ministro. Gracias, presidente. Seré al grano. Respecto a la reunión de agosto, la CONAF ha entregado todo el itinerario que empezamos en abril, en reuniones diversas con los actores, con el Colegio de Ingenieros Forestales, con la CORMA, con la ONG Ambiental, y también reuniones que permitieron, y esto no, ojalá no hagan por su intermedio presidente, ver el contexto y no le hagamos el pago de Chile a la CONAF. Eso permitió que contra todo el ajuste económico y los problemas fiscales que se recibieron, la CONAF tuviera las reuniones de coordinación con Monsalve, con Hacienda, una alza significativa en su presupuesto, duplicara las unidades de investigación, rompiera todos los récords de incendios detectados en La Razón, y eso permitió tener estas cifras que se entregan a investigaciones, los datos, y después investigaciones con la Fiscalía, y allí, por cierto, está claro que se está al debe, pero también, ojo, miren, y lo pueden pedir a la Biblioteca del Congreso, los datos de investigación y sanción respecto a incendios, es muy distinto a zonas urbanas, que hay cámaras por todas partes, a lograr determinar quiénes son los culpables. En el caso de los mega incendios 2017, como se encontró después de un fiscal proactivo, los mails de cierta empresa eléctrica de distribución, donde llamaban a no realizar el mantenimiento como es debido, logró sancionarse. Pero es muy difícil en la impunidad de los bosques. Sí, bueno, pero ahí está lo de la reunión y todas las reuniones de coordinación que se hicieron. Segundo, esto es con Y. Por favor, pensamiento complejo, esto es con Y. Con todas las parcelaciones, las localidades rurales pequeñas, escuelas, fuimos testigos como en Coelemu, en Quirihue, se salvaron escuelas haciendo cortafuegos con el general Salinas, hicimos cortafuegos en Ningüe, en Quirihue, en Coelemu, en zonas que estaban altamente amenazadas, así que en la microescala para el manejo, en camino, en infraestructura crítica, en borde de poblados urbanos, son fundamentales. Pero por cierto, el combate de la intencionalidad, la infiltración de estos grupos, el ver cómo inmediatamente se pueda decretar los estados de excepción, que bajan los niveles de intencionalidad en caso de una nueva oleada como la que puede ocurrir, es fundamental de las lecciones aprendidas. Fomento forestal, que lo plantearon varios, por eso está este proyecto de agroforestería sustentable con foco en pequeño y mediano. Con los incendios ocurrió que muchos de los pequeños no están formalizados, incluyendo pymes, y por tanto fue acotado el número que accedió a aportes vía Cercotec Corfo, pero sí varios de los que se aportó, recursos acotados, 3 millones de pesos, por vía Ministerio de Agricultura, tenían sistemas mixtos, ¿no? Frutales y bosques, y ahí hubo apoyo alguno. El director de CONAF va a explicar lo acotado que fue los programas de restauración después del 2017. Por su intermedio, presidente, a la diputada Nave Illán, yo he escrito, este ministro hizo en abril la alianza con el gobernador Díaz, con el gobierno regional del Biobío, con el ministro Monte, con la Corfo, para tener este programa que ya tiene gerente, está avanzando, está en el caso de la región del Biobío, para la construcción de casas en madera a gran escala, y etcétera, y etcétera, etcétera. Además, fue la ministra de Medio Ambiente, fue al Consejo de Política Forestal después de los mega incendios y reconoció el aporte indiscutible de las plantaciones también y de la industria forestal para la captura de carbono y para que Chile pueda cumplir estas metas de 20.000 hectáreas anuales de restauración y también plantación de bosque para poder cumplir los objetivos
de cambio climático, así que no hay ninguna, y además, a propósito de memoria, al igual que Pinochet con el 701 y su exacerbación, el gobierno de Frei y Allende estuvieron en esto, crearon Celulosa Constitución, Celulosa Arauco, fueron parte de una visión que no tiene color político. Aquí ha habido actores en nuestra historia nacional que desde diversas matrices políticas han apoyado dicha industria de manera activa, además. Creo que eso es así y no se puede negar. La Contraloría, estimada Gloria, por su intermedio presidente, la Contraloría General de la República dictaminó ya que tiene que ser servicio de la CONAFO, tiene una serie de impedimentos. Y esto está ya en segundo trámite. La creación del Cernafor ya fue apoyado, Cernafor, ahora ser CONAF, pero es un cambio ahí, una indicación de nombre, se va a discutir en el Senado de la República y, por cierto, responsabilidad de todas y todos que tengan los niveles de eficacia y eficiencia que son debidos. Toda la política de incendio va más allá del director o directora regional de CONAF, son tareas institucionales, que están los encargados de incendios, se mandan a fines en esta semana, de hecho se empiezan a enviar los programas preventivos a todos los municipios, ustedes tuvieron copia de ello y se hace con mucha fuerza. Claro que quisiéramos poder estar otorgando apoyo a forestación, y en esto hablamos de forestación mixta, 70-30 por macro área, 70% plantaciones, pero un 30% tiene que ser el cuidado de los cortafuegos, tiene que ser zona de mitigación, no predio a predio, que puede ser un predio muy pequeño y tiene que, como bien sugería el diputado Jonán, tiene que ser entero forestal, puede serlo, pero tenemos que generar también un paisaje más resiliente. Así como hay que poner foco en el combate a las mafias que andan generando, los delincuentes que andan generando los incendios, y mejorar la prevención de la logística. Ahí aprovecho de comentar una pregunta del diputado Ratcher. Lo de los aviones tiene que ver con el clima, y esto lo autoriza la DGEAC, y nos consta que tiene que mandar ahí el papel concreto para que investiguemos el caso que él señala. Y va a haber brigadistas nocturnos en CONAF acotados, en las zonas, se van a trasladar a las zonas de mayor impacto, porque hay protocolos internacionales de descanso y los recursos van a crecer, pero de manera moderada por la realidad fiscal que todos y todos conocemos. Pero se está optimizando el trabajo con la CORMA, y también hay gobiernos regionales, de eso rescato el gobierno regional del Biobío. Estamos formateando casi 7.000 millones de pesos adicionales para también, con un coterráneo mío, que es el director nacional de bomberos, era el comandante cuando yo fui alcalde de Rancagua, con él se aceptó un trabajo para el Biobío, queremos expandirlo a la Araucanía y también a Ñuble, en que bomberos, ciertos brigadas especiales de bomberos pueden estar no solo en la retaguardia de los incendios, sino que también participando más activamente en los combates, obviamente, con el acuerdo técnico y la asistencia técnica de CONAF. Es decir, buscando hacer lo máximo, y en todos estos proyectos, CERCONAF, ley de incendio, ley de fomento a la agroforestería sustentable, queremos buscar los mejores acuerdos donde, por cierto, está claro que tiene que haber incentivos y fondos convergentes para impulsar una mayor reforestación. Termino, presidente, por su intermedio, a la diputada Baisel. Yo, conversando con la CORMA, yo le recordaba, ¿no?, lo que hace Carosi y Tucapel con los productores de arroz. También les genera sistemas de financiamiento y de crédito blando, para poder trabajar en los momentos difíciles y en los momentos contrarrecesivos,
que es importante activar, ¿no?, la producción. Y algunas de estas empresas más grandes me han dicho que están estudiando dichas modalidades de poder también contribuir a un Estado que tiene sus limitaciones a estos fondos convergentes, pero por cierto, de este diálogo queremos, insisto, desarrollar desde ahora agosto hasta marzo del próximo año, no más, poder tener una buena propuesta de amplio consenso para generar recursos para la agroforestería sustentable. He dicho, señor presidente. Gracias, señor ministro. Brevemente le vamos a dar la palabra para una contrapregunta al diputado Joanet. Sí, diputado es que Joanet, tiene la palabra. yo necesito por su intermedio una respuesta clara, que también me la puede dar después el director de la CONAF, porque las empresas forestales, en general, grandes, chicas, todas, se quejan de que la habitual reunión, o que se hacía todos los años en agosto, de planificación no se hizo. Yo quiero saber efectivamente si eso es así. Si es así, que me expliquen por qué no se hizo. Y si no es así, quiere decir que las que están faltando a la verdad son las empresas forestales respecto a este tema. Eso nomás. Esa es la pregunta que hice. Gracias. Gracias, diputado Joanet. No sé si la diputada Navellán quedó con la mano levantada o está solicitando de nuevo la palabra. Estoy solicitando la palabra. Brevemente, por favor. Brevemente, diputada Navellán, para que el ministro pueda dar respuesta. Por supuesto, presidente. Ratificar lo que dice el diputado Joanet. Y respecto al tema de los aviones que mencionaba el diputado Radke, nosotros estábamos ahí, el diputado Radke y yo estábamos en terreno. Y le puedo decir, mi estimado ministro, que fue un error de coordinación. Porque si bien la DGAC es la que autoriza los vuelos, efectivamente se sabía que iba a haber techo ese día. Y por lo tanto, los aviones pudieron ser trasladados el día anterior a Temuco, de modo tal de desde ahí poder atacar los incendios que sí se podían atacar, porque no había techo, que eran en la zona sur de la región. Y los aviones no pudieron despegar simplemente porque no llegó ningún funcionario de CONAF a la hora determinada, temprano, donde no había techo para poder sacar a esos aviones de ahí. Así es que le ruego, mi estimado ministro, por su intermedio, presidente, que se informe de la situación, porque esta situación la hemos mencionado sesión a sesión, y eso está más que acreditado. Gracias, diputada Navellán. Brevemente, señor ministro, tiene la palabra. Presidente, ¿me escucha, no? Sí, ahí sí. Bueno, reiterar ese número de reuniones, pero ahí CONAF va a entregar y ha entregado, por lo que entiendo, las fechas de todas las reuniones había y por haber. Segundo, el día exacto, etcétera, etcétera. Aquí hay trazabilidad. A veces hay territorios que quieren tener los aviones y miran desde allí la planificación y la logística y la gerencia es focalizada y va atacando distintos puntos. Lo importante es que al caso de diga la fecha exacta, está en la bitácora, están todas las, y se le va a mandar por escrito como corresponde la fecha exacta y el lugar donde esto habría acontecido. Es lo que puedo decir, el resto lo va a responder el director de CONAF. Señor ministro, veo que le está dando una responsabilidad tremenda al director, aquí vamos a ver si nos puede responder. Ministro, agradecemos su buena disposición para atender nuestros requerimientos en esta comisión y lo liberamos. Muchas gracias. Le dejó una tarea compleja el ministro, directora. Vamos a ver si exactamente. Pero, señor director, mire, en no más de 30 minutos, por favor, porque vamos a dar otra ronda y vamos a llegar a la hora. Entonces, por favor, para que concluya su exposición. Muy bien. Señor director. Muchas gracias. No, el problema sí. Están todas las bitácoras de las aeronaves, eso yo creo que es súper bueno. La gerencia implementado también, todo está en la bitácora donde estaban las aeronaves que estaban haciendo y las razones también el personal. El CITCO, afortunadamente el sistema que hay de seguimiento de las operaciones incluye todo, donde estaban las personas y dan cuenta de eso, así que se le puede hacer un buen seguimiento y dar cuenta del por qué.
Ya, yo voy a continuar con, creo que voy a ir dando respuesta a las preguntas, porque muchas de ellas ya fueron respondidas por el ministro, que son muy coincidentes con lo que tengo para mostrarles. Ahora, si no coincide, ahí estamos en un problema. No, sí, son muy coincidentes, porque para hacer un poquito de historia, yo creo que es importante, yo el año 2017 soy especialista en temas de recursos hídricos, de manejo de paisaje, y mi especialidad en mi doctorado. Y el año 2017 fui convocado en ese momento por una comisión donde estaba el gobierno, también estaba Corma y la academia, ONG, para discutir qué es lo que pasaba después de la tormenta de fuego, porque fue primer gran incendio con 570.000 hectáreas que fueron entre esta región, perdón, entre la región entre acá de Valparaíso y la región de Biobío, donde se concentró gran parte de las 570.000 hectáreas afectadas por este incendio, y la reacción enseguida, bueno, fue qué hacer en ese minuto. Porque evidentemente aquí estamos hablando de 274.000 hectáreas de plantaciones que fueron afectadas, principalmente en la región del Maule, ahí ustedes pueden ver, y las 67.000 hectáreas de bosque nativo, otros usos son... Y bueno, una discusión bastante grande, ¿eh? Yo diría que todo lo que planteó el ministro de recoger los protocolos obligatorios, que hay un protocolo de plantaciones que se ve en la gerencia de la señorita Haas. Ese protocolo de plantación está vigente para los planes de manejo nuevos, no así para los planes de manejo antiguos asociados al 701 y en las modificaciones que queremos incorporar en la ley. Y en ese plan de manejo en ese protocolo está los caminos, los cortafuegos, qué hacer con las áreas asociadas a los cursos de agua, con los anchos ribereños asociados a las zonas de protección, bien establecido. Y hay algo que quedó fuera de ese protocolo, yo recuerdo bien, era un tema acordado a tratar entre los distintos actores, era la integridad ecológica, en ese minuto se llamaba integridad ecológica, pero básicamente era cómo se veía un paisaje resiliente. ¿Se entiende? Con distinto uso, porque actualmente tenemos 2.300.000 hectáreas, según el último catastro, por ahí, efectiva, plantaciones efectivas, en un continuo, muchas veces, ya concentradas en regiones, concentradas también en patrimonio, con normas ambientales reducidas en cuanto a los planes de manejo nuevo, aplicando nuevas normas ambientales con los planes de manejo nuevo asociadas a la zona de interfaz, cortafuegos, etcétera, y las 17 millones de hectáreas que están fuera de los parques. Pero voy a avanzar rápido. Entonces, sí. No te va a dar porque hay otros usos que están... Es que lo que pasa es que esas son las hectáreas quemadas, ¿no es cierto? Las 274.000 de plantaciones, sí, 570 a nivel nacional. Sí. Escúcheme, usted dice que hubo 570.000 por ciento medio, presidente. Yo tengo la cifra de la Araucanía, que según la CONAF, se quemaron 115.219 hectáreas, ¿no? Ahí no está la Araucanía, o yo estoy viendo mal. No está. No está. Entonces, pero esto es para el 2017. 2017, Sí, disculpe. Y no coincide la cifra justamente porque es donde se concentró y donde estamos hablando donde se concentra la plantación. No, ya viene. Ya. Bueno, voy a pasar rápido esto porque el Estado no contaba, en realidad ahora tampoco cuenta, ¿cierto?, con un programa estructurado, y también la normativa, yo expliqué que expiró el año 2012, el decreto ley 701, las bonificaciones, digamos, ¿ya? La normativa tampoco está estructurada entre la ley de bosque nativo, el 701, los reglamentos, etcétera, y hay nuevos escenarios que tienen que ver con el cambio climático. Sin embargo, ante la gravedad de los hechos, la corporación y en su momento realizó la siguiente, rápido, un censo de los propietarios, la evaluación de daños, las reuniones, talleres con partes interesadas. En ese momento las gerentas actuales le pueden dar más detalles si quieren respecto a lo que pasó en su momento. La siguiente, finalmente un censo que llegó a las 80.000 hectáreas de plantaciones, 19.000 de bosque nativo, con este levantamiento para terminar en un programa. La siguiente.
La siguiente, un programa que incluye capacitación a los beneficiarios de este programa de recuperación de plantación y bosque nativo afectados por incendios, entrega de asistencia técnica, corte y trozado y eventual aprovechamiento de árboles quemados, la ordenación y apilado de los desechos en faja, preparación de suelo para la plantación, control de maleza, entre otras actividades. La siguiente, esto es importante, mire. Entre 2017 tenemos un catastro, dijimos 570.000 hectáreas afectadas, ¿cierto? Vamos bajando 570.000 entre el Maule y el Biobío, eran cerca de 270.000 hectáreas, y el catastro fueron 90.000, a lo cual pudimos llegar nosotros con el catastro, y fíjense el alcance que tuvo el programa de apoyo a la pequeña y mediana propiedad, ya sea con especies exóticas o nativas. Entre 2017 y 2022 el alcance fue de 13.000 hectáreas de especies exóticas y 269 de plantaciones nativas. Comenzó con un monto de apoyado por la subsecretaría el año 2017, después apoyado por Corfo, después apoyado por Corfo y la ley de presupuesto, y de ahí se incorporó un programa a la corporación por ley de presupuesto para apoyar a estos pequeños y medianos propietarios en ese minuto en las actividades que señalamos anteriormente. Pero el alcance, vean ustedes que fue bastante bajo, y hoy tenemos áreas que son bien dramáticas en la zona del Maule. Como yo les explicaba antes, la regeneración, por ejemplo, del Pinus radiata post incendio es pues una especie adaptada al fuego, y por lo tanto la regeneración, los miles y miles de plántulas que hay, es impactante. La siguiente, este es un resumen de cuánto se ha invertido por el Estado desde el 2075 al 2017, son 650 millones de dólares por el 701, en los mega incendios. El 2017, bosque nativo 30 millones de dólares, y los 7.000 millones, 7.000 millones de pesos que estaban asociados solamente al programa de recuperación post incendio, con la efectividad que le señalaba. La siguiente. Esto de ahora. ¿Qué pasó ahora? Ahora los incendios, usted sabe que se movieron desde las regiones, principalmente el sur de la región del Maule, un poquito agarró ahí, muy poco, ¿cierto?, a la región de la Araucanía. La región de los ríos también incrementó en un 500%, si se acuerdan la cifra, pasamos a 500 hectáreas a 2.000 y algo, pero se concentraron en términos de área, las 440.000 hectáreas que fueron afectadas por los incendios se concentraron entre las regiones del Ñuble, Biobío y la Araucanía. Dale la siguiente. Me gustaría que vean esta lámina. Importante aquí señalar que de ecosistemas boscosos estamos hablando de plantación y bosque nativo. Básicamente fue el 74% del impacto. Plantaciones fueron 236.000 hectáreas, bosque nativo 43.000 y 16.000 hectáreas de bosque mixto, que se define como una mezcla ahí entre bosque nativo y se incorpora alguna especie exótica. El resto fueron terrenos agrícolas, praderas, matorrales, según lo informado por el catastro de bosque nativo. ¿Cuál fue nuestra reacción inmediata, dadas las limitaciones legales que tenemos? Ya lo vimos que el 701 no tiene fomento, la legislación forestal tiene que cumplirse, porque para eso están los órganos del Estado, y este director lo que hizo rápidamente fue instruir una norma de manejo que permita la corta de las plantaciones y la reforestación, pero con otros objetivos que le denominamos a esta norma una norma multipropósito, ¿ya? Lo que permite es cumplir con el decreto ley 701, pero no obliga necesariamente al propietario a reforestar según la técnica de reforestación que siempre se utilizó, son los 1.600 árboles por hectárea o 1.300, dependiendo del objetivo, y le dimos las opciones
permitimos la exención de pago de tarifa, son 0,3 unidades tributarias o unidades de fomento, no recuerdo bien, ¿qué? Unidades de fomento que se pagan por hectárea como impuesto. Entregamos asistencia técnica y establecimos un convenio de colaboración con la Asociación de Municipios para que los profesionales que están en la gerencia de Constanza puedan apoyar a los pequeños y medianos propietarios en la elaboración de estas normas multipropósito. Y por cierto, lo que se hizo rápidamente para apoyar las áreas de mayor impacto cerca de la ciudad y los pueblitos fue la promoción de empleos. Ahí se anunciaron 1.000 empleos y se puso a disposición 1.000 empleos en las distintas comunas, sobre todo en las más afectadas. Dale la siguiente nomás, porque eso es el aprovechamiento, las actividades mitigatorias. Estos son la parte técnica de la norma. Cualquier intervención tiene que cumplir esta norma de manejo, la norma multipropósito. También diseñamos una norma para el tema de bosque nativo, porque tiene otra legislación, que es la 20.283. La siguiente. Pero quedamos bien cortos, muy cortos, porque nosotros tenemos el programa de Siembra por Chile, que llega a los territorios con la restauración de bosques nativos y también con la aplicación de la ley de bosque nativo, que tenemos ahí vamos a proponer algunas modificaciones a la ley de bosque nativo porque la tabla de valores está un poquito desactualizada y también en el caso de bosques nativos incendiados no alcanza la bonificación por todos los costos que involucra su recuperación, pese a que hemos observado en los territorios que hay resiliencia de los bosques y pueden recuperarse por sí solos, no así las plantaciones también, pero necesitan manejo para que tengan una condición de productiva. Y nos encontramos en además creo que en agosto del año pasado, por ahí, agosto-septiembre se aprobó la ley de cambio climático. En el artículo número 5 lo que señala en la ley de cambio climático que en ningún caso el Estado fomentará las actividades de monocultivos forestales. ¿Ya? Ahí hay una... ¿Cómo? No lo prohíbe, pero no es fomento, digamos. ¿Ya? No es fomento y eso es una limitación en cuanto a una ley de fomento. Pero está asociado a los compromisos de cambio... ¿Ah? Sí. Sí, pero no, le pregunté, no le pregunté nada, perdón, por su intermedio, presidente. Ya. Sí, la última nomás, sí, yo creo que es la última, porque claro, ahí están los desafíos. Mire, nosotros pasamos del 74 al 2006 con la ley, el decreto ley 701. El 2008 entra en vigencia la ley de bosque nativo, tiene en su momento 8 millones de dólares, pero la aplicación de la ley de bosque nativo alcanza el 11%. Por ahí en ese rango estamos de efectividad de la aplicación del instrumento por el incentivo que está asociado por la tabla de valores, y no tenemos instrumentos de fomento propiamente tal, sino que, como les explicaba, empieza por un presupuesto de la subsecretaría, después de Corfo, después Corfo y ley de presupuesto, y ahora estamos con la ley de presupuesto con cerca de 10.000 millones por el programa de restauración de bosque nativo de gran escala, que eso sí lo focalizamos en los territorios que están incendiados. Entonces, fíjense, estamos en 2020, entramos con la estrategia del proyecto Más Bosque, ahí hay 63 millones de dólares, pero son con una meta de 25.000 hectáreas. Es un proyecto que estamos con la FAO, 25.000 hectáreas, considerando que tenemos 18 millones, o 17 de bosques nativos y las 2.3 de plantaciones. Tenemos el programa de Siembra por Chile, ahí están los 11.000, que la meta son 11.000 hectáreas. Ahí está. Son 63 millones de dólares.
son 17 millones de hectáreas según el catastro que están, sí, 8 millones están fuera del área silvestres protegidas del Estado, que son las que tenemos que hacernos cargo, y 2.3 de plantaciones efectivas, digamos, como uso. ¿Y hacia dónde vamos? Digamos? ¿Hacia dónde estamos proponiendo? Y el ministro lo señalaba en su intervención, cómo nos hacemos cargo de estos pequeños y medianos propietarios con los amarres que hay hoy en términos legales. El Tribunal Constitucional bien dijo que cuando se estuvo discutiendo tener una nueva ley de fomento, párele señor, la CONAF es una corporación de derecho privado, es una anomalía. La ley 19.300 señala que tanto en la creación del servicio de biodiversidad también tenía que ir de la mano con la creación del servicio el servicio forestal, el CERCONAF. Y hace 2 semanas presentamos las indicaciones para que se inicie la discusión en la comisión mixta del Senado. Además, estamos proponiendo la ley de incendios, que entra con lo que señala el ministro, con lo de cortafuego, hacerse cargo del protocolo, con lo del 701. Estamos trabajando también en la derogación. La derogación en realidad es un arreglo diría legal, que para hacer conversar la 19.300 con la ley de bosque nativo, con el 701, porque hay un amarre, y ver cómo incorporamos de nuevo, reconociendo el rol que tienen las plantaciones de rápido crecimiento al desarrollo del sector. Yo voy a terminar con el último comentario, porque a mis 50 años, igual que el 701, y 30 trabajando, 25, no, nunca tanto, trabajando en el sector, viendo el desarrollo también del sector. Aquí hay un tema que hay que solucionar, y se observa, y lo vimos en los territorios cuando los alcaldes nos planteaban, bueno, cómo las empresas se hacen responsables también, o vamos a poner en el caso de las plantaciones, al ordenamiento y a la utilización del territorio de manera adecuada. Y eso es lo que estamos tratando de comenzar a resolver con la modificación de los instrumentos de política que estamos proponiendo, y además con el diálogo amplio que estamos proponiendo para el nuevo modelo de desarrollo forestal. Eso, señor presidente. Gracias. Casi le digo ministro. Gracias, señor director. ¿No? Muchas gracias. Quédese como director nomás. Diputado Joanet. Varias preguntas. Primero, no me queda todavía claro la reunión de coordinación. Pero es que no estaba dentro de la... Sí, no, pero la voy a preguntar nuevamente a usted, porque en el fondo lo que yo leí en los medios de comunicación es que las forestales dijeron que todos los años en agosto se reunían y tenían una mesa técnica y ahí se producía. Y eso no se produjo. Yo me recuerdo a mí cuando era intendente que hacíamos lo mismo, y el año 2014 se quemaron 48.000 hectáreas, el 2015 se quemaron 12.000, el año 2016 se quemaron 8.000, y el año 2017, que no aparece justamente, es porque se quemaron 13.000. Y no se quemaron con la misma temperatura, etcétera, por razones que imagino ustedes tienen que haber estudiado, pero tiene mucho que ver con el liderazgo, ¿no? Y yo quisiera preguntarle derechamente, ustedes, estamos en una comisión investigadora, ¿cuál es la evaluación de la directora de la CONAF que usted nombra? Que es, yo no soy ingeniero forestal, quiero decirle, aun cuando podría asumir perfectamente un trabajo así, porque déjeme decirle que me tocó tramitar la ley de bosque nativo. Era un asesor, y del año 1992 que estaba tramitándose la ley de bosque nativo, y cuando tomé ese desafío que me encargó el ministro Álvaro Rojas, hablamos con los otros sectores. Todos los años se cortaban 700.000 hectáreas de bosque nativo, porque no había ley, y ahí paramos eso. Y yo le dije a las dos partes, mire, usted quiere que sigan cortando, y usted, pero aquí nadie se puede llevar, y sacamos la ley de bosque nativo, 2008. Y le cuento eso porque uno se da cuenta ahí, efectivamente, cuando hay alguien que sabe y no sabe el tema. Yo coordinaba nomás, no soy experto. Pero yo quiero saber cuál es su evaluación de la directora de la CONAF, en el sentido que cuando teníamos los momentos más difíciles, es cierto que estaba con licencia pero justamente los liderazgos son para que en los momentos difíciles asuman desafíos. Así entiendo yo.
O sea, cuando uno pone un ministro, a un director de servicio, un director de CONAF, es porque se nos viene el incendio. Si este verano, nuevamente la directora de la CONAF toma licencia, etcétera, no está, es porque en el fondo ahí necesitamos a alguien, primero, que sepa el tema, que sepa liderar o que se deje asesorar por aquellos que saben. Por eso hemos citado en esta reunión también al jefe del fuego de esos años en la Araucanía. Bueno, yo quiero hacerle varias preguntas. Primero, ¿cuántas hectáreas en este nuevo plan de manejo que usted ha planteado se van a reforestar por año? Porque dado el déficit que tenemos, si no, como se acaba de decir acá, el propio ministro manifestó el tema de la madera, la importancia de la madera, ¿cuánto se van a reforestar para que efectivamente tengamos en el mediano plazo árboles? Porque si no, no vamos a tener. ¿Cuántas son las plantas que hay hoy día? ¿Cuántos son los millones de plantas que hay para reforestar? ¿Tenemos la capacidad suficiente de plantas para reforestar? ¿Y cuál, como digo, va a ser el tiempo? Porque usted dice que la entrega de planta va a ser el 2024. Y por tanto, ¿cuál es el porcentaje en materia de incendios, estos últimos incendios de este año, que son medianos y pequeños? Mi información es que aparentemente sería el 60%, puedo que esté equivocado, pero me gustaría que usted me entregara eso. ¿Cuántas son las plantas, cuántas son las hectáreas que tienen plantadas las comunidades mapuche en la macrozona sur de eucalipto y pino? Yo tengo una información, pero puede que esté equivocado, yo tengo una información que me entregan allá. Porque la información que tengo de comunidades mapuche es que plantan eucalipto porque el eucalipto es rápido para la leña y la gente no va a estar cortando el bosque nativo. Al final esa es la discusión que hay, porque la gente dice, no, contra el eucalipto a mí tampoco me gusta, porque efectivamente, aparentemente, director, usted sabe más que yo, el eucalipto efectivamente consume más agua, pero tampoco tiene raíces de 100 metros, ¿no? No, porque dice que tiene raíces de 100 metros que seca las napas. Es que esa información que hay pública dice que el eucalipto seca las napas de 100 metros abajo. Y también yo por lo que sé es que un pino consume más o menos la misma agua que un árbol de bosque nativo, pero porque son los que están aparentemente secando. Yo no soy ni pro ni nada, pero lo único que quiero también es que nos digamos siempre la verdad. Entonces yo quisiera saber esa pregunta, pero sobre todo esa reunión que es la que se hizo, no se hizo, las forestales dicen que no se hizo y queremos saber si se hizo. Eso, presidente, escúcheme lo largo. Antes de darle la palabra, director, respecto a lo que plantea el diputado Joanet, no es solo él quien ha planteado el tema de la directora regional en la región de la Araucanía. Son varios diputados, miembros de esta comisión, que han planteado el mismo tema. Hay un dicho popular que dice lo siguiente: si el río suena, es porque algo trae. Entonces, solo mi reflexión, director, yo creo que los diputados de la zona no es que lo estén planteando porque se les ocurrió, sino que porque efectivamente tienen fundamento en sus planteamientos. Recójalo como una crítica constructiva y tomen decisiones respecto de esto, porque yo creo que durante todo el año es necesario que la primera autoridad del sector forestal esté vigente, pero más aún en época de verano, de alta contingencia. Entonces, algo pasa ahí, director. ¿No? Bien, director. Director. Solamente, presidente, si me permite, no es un tema personal, no la conozco. Conozco a varias autoridades de gobierno, conozco al delegado, que tiene un gran liderazgo, etcétera, pero no la conozco. Entonces, y con él, de hecho, estuve en los incendios, estuve con la ministra de Interior, en fin. Lo que yo sí sé es que efectivamente, respecto al tema de estos temas, uno tiene que poner especialistas, sobre todo en las regiones nuestras que son tan complejas, y ahí yo no, como digo, no soy ingeniero forestal, les respeto mucho a los ingenieros forestales, por eso creo que tienen que estar a cargo de ellos. Ok, gracias, diputado Joanet. Diputada Navellán, estamos concluyendo para que cierre el director. Por favor, diputada. Sí, cortito. Le encuentro toda la razón al diputado Joanet. Esa reunión no se realizó y eso está absolutamente comprobado, porque de hecho esa reunión también se realizaba con los gremios. De hecho, el primer gremio en organizar estas reuniones fue el gremio de agricultores de Victoria Mayeco cuando yo estaba a cargo de ese gremio.
Y eso fue hace la pila de años atrás. Y de ahí en adelante tomó la posta la gobernación para tener estas reuniones con todos los actores. Y este año, efectivamente, esa reunión, al menos con los gremios, se realizó recién en diciembre. Y eso está absolutamente constatado. Entonces, de verdad, por su intermedio, presidente, señor director, mire, no nos saquemos la suerte entre gitanos. Sabemos que la directora hizo un pésimo trabajo, sabemos que la directora no estuvo cuando tenía que estar, sabemos que la directora está ahí no por su currículum respecto al tema forestal, sino que básicamente por un tema político. Y sabemos también que ella de árboles sabe harto poco, a lo mejor ha aprendido un poco ahora, en este tiempo. Pero ella cuando estuvo en el verano a cargo del tema, de verdad que del tema no tenía idea. Entonces, sabe, señor director, yo ya estoy un poquito cansada de este tema, porque llevamos sesión tras sesión de lo mismo, y tal como dice el presidente de la comisión, no hemos visto nada, ella sigue ahí como que nada, y tememos que este año vuelva a pasar lo mismo. Entonces, director, no nos saquemos la suerte entre gitanos, hagan algo al respecto, por favor. Muchas gracias. Diputada Avellano, usted cuando dice que vamos a estar igual, o sea, va a estar con licencia en el periodo más complejo, deduzco yo. No sé si va a estar con licencia, pero claramente no va a hacer las reuniones a Perfecto, tiempo, perfecto. no va a ser eficiente, etcétera. Bien, le vamos a dar la palabra a continuación. Presidente. ¿Quién está hablando? Diputado Ojeda por acá. ¿De dónde usted? De la tierra más linda del sur de Chile, diputado. Ah, ya. ¿Se refiere a la región del Biobío? No, equivocado está. Diputado Ojeda, tiene la palabra. No, muy breve, presidente, muchas gracias. A propósito de lo que decía la diputada Ana Avellán, diputado también Joanet, efectivamente ya es un tema que se viene conversando hace mucho tiempo. Y ustedes bien saben que yo no hago defensas corporativas, mucho menos del gobierno, pero aquí lo dije en algunas ocasiones anteriores. El director nacional de CONAF, lamentablemente, lo tienen como el jamón del sándwich. Aquí el responsable es el ministro que no ha querido escuchar, efectivamente por un tema única y exclusivamente política. La directora de CONAF no tiene las condiciones técnicas, no tiene competencias ni de liderazgo, tiene problemas internos realmente muy grandes, pero no la quieren sacar y no la quieren sacar. Y cuando hablamos de tema político hay que decir las cosas claras, porque es la ex pareja, ex señora de Ucán Wilcamán, quien genera una gran cantidad de problemas en la región de la Araucanía. Eso, presidente, pero las cosas hay que decirlas como son y no apretar ahí al director que no tiene ninguna responsabilidad. Aquí es el ministro el que tiene que decidir su continuidad o no. Y si él le pone fichas a una persona que no tiene ninguna competencia técnica para manejar una institución como esta, de prestigio, finalmente termina por desprestigiarla y en segundo lugar va a tener que asumir también las consecuencias respecto a lo que se venga en la próxima temporada de incendios. El ministro, él es la persona responsable. Gracias, presidente. Gracias, diputado Ojeda. Señor director, en no más de 5 minutos, por favor, si lo tiene a bien, para concluir. Chuta, es que hay hartas preguntas, pero si me faltan, yo las puedo responder. Lo puedo por bonificar escrito. con algunos minutos más, pero Ya, me tómese puede 5. bonificar. Mire, ¿de cuántas hectáreas vamos a poder forestar? Nosotros tenemos algunas metas bien concretas que están asociadas al programa, como le señalé, el programa Siembra por Chile o de restauración y también del proyecto Más Bosque, que tiene recursos para llegar con asistencia a los pequeños y medianos y a comunidades también, y en ese sentido se está trabajando con metas bien claras ahí respecto a eso, pero es muy poco, ¿ya? En términos de hectáreas, sí. ¿Tiene la cifra o no la tiene, director? Sí, claro, aquí está la responsable del programa, así que si le puede dar la cifra específica, se la entregamos enseguida porque están las cifras, pero por... Sí. Ahí estaríamos hablando, ¿se escucha? Sí. Al menos de 15.000 millones anuales, de los cuales 13.000 serían para la recuperación de plantaciones principalmente y también recuperación de bosques nativos y 1.300 millones que es de prevención. ¿Cuántas hectáreas? Estamos hablando de 15.000 anuales, que es la capacidad que podemos tener. Hay un tema también con los operadores forestales que tenemos y con el desarrollo de los servicios que se entregan. Por lo tanto, creemos que con 15.000 millones anuales, y que sería de los programas más grandes de fomento que tenemos,
O sea, porque estamos hablando de que el Siembra por Chile tiene 10.000 millones de pesos, el Más Bosques tiene 64 millones de dólares, pero tiene otro mecanismo que es un poco más largo de postulación. Pero lo que estamos aspirando es a tener una ley de fomento, tal como dijo el ministro de Agricultura y el director ejecutivo, y que sea con una mirada de los agricultores también, que sea multipropósito y que le entregue resiliencia a los territorios. Y quizás evaluar, porque sabemos también que la gente tiene que comer y que necesita instrumentos de fomento que sean mucho más integrales, en donde la agricultura converse con el sector forestal y podamos también entregarle sostenibilidad a esos territorios. Esa es nuestra meta. Director. Sí, continúo. Le voy a dar un dato para que lo manejen. Su micrófono, por favor. Un dato para que lo manejen. Aproximadamente es 1 millón de pesos por hectárea. Eso cuando hablemos de 15.000 millones o 10.000 millones, eso es lo que más o menos se maneja en promedio. Millones de plantas. Aquí tenemos un dato que hace muy poco levantamos cuántas plantas hay a nivel nacional, cuánto el stock que hay en los viveros, ¿cierto? Hay 80 millones y algo de plantas, 83 millones de plantas disponibles en los viveros en Chile. Déjame ver la proporción. ¿Ah? A mil plantas por hectárea para 80.000 hectáreas. Hay que ver quiénes están reforestando y forestando, eso la unidad de él que es la que va determinando los cambios de uso de la tierra, pero ya hay algunas tendencias. De las 83.000, casi 84 millones de plantas, el 86% son de especie exótica, Pinus radiata o eucalipto, y 14% especie nativa. Cerca de 11.000 plantas y están bien concentradas en los viveros, 40% están concentradas en los viveros de la corporación, de CONAF me refiero, y el resto están en viveros de privados, que a todo esto el programa que estamos implementando de Siembra por Chile para el fortalecimiento de viveros, estamos apoyando también a los viveros que son de privados, no solamente de la CONAF. De plantas, no, 11 millones de plantas. CONAF. No, 14%. Al 14%. 14% de los 100, y hay 166 viveros. Ahí le podemos enviar el desglose de los viveros donde están ubicados. Lo vamos a publicar también próximamente en el sitio web con las direcciones también y los números de contacto. Háganos llegar esa información a la comisión para poderla compartir con los diputados. Perfecto, integrantes. perfecto. Está muy fresquita esta información. Hace un par de semanas solicitamos eso. Hay una respuesta que no se la puedo dar ahora, pero podríamos tratar de verlo. Son las hectáreas que están en comunidades mapuche, porque tenemos el catastro, pero tendríamos que hacer el cruce de saber dónde están esas áreas que están en comunidades mapuche. O le podemos enviar el número por comuna, ya la distribución de plantaciones. Y respecto al consumo de agua, mire, le voy a contar una anécdota, porque mi especialidad es agua. Me he dedicado 20 años a estudiar esto desde el pregrado, posgrado, con todo temas de agua, ya consumo de agua en plantaciones de rápido crecimiento. Y un día fui a donde una propietaria que tenía un eucalipto, uno en su predio, y me dijo que no tenía agua y le atribuía el eucaliptus, ¿ya? Entonces está tan instalado el tema en la sociedad que tenemos que salir de eso. Porque eso es una de los temas clave para poder encontrar resiliencia. Pero hay que escuchar. Porque yo cuando le digo a la propietaria, le digo, mire, pero estas plantaciones aquí, como en el caso de Chiloé, se están destruyendo la cordillera de los tepuales arriba, del bosque nativo, y no tiene leña. ¿Y por qué no tiene plantaciones de rápido crecimiento como eucalipto en las áreas donde corresponda? Pero eso, diputado, disculpe, obedece también al ordenamiento del territorio. Completamente de acuerdo, porque la industrialización de las plantaciones asociada al rápido crecimiento, hasta las razas que son extensivas, ha llevado también a que se generen externalidades, y estamos trabajando para revertir la situación. Entonces, pienso que estamos en un punto de inflexión donde tenemos que avanzar hacia ese otro modelo, donde reconocer el rol que cumplen las plantaciones de rápido crecimiento. Si una plantación que en 10 años tenga 300 metros cúbicos, disculpa que lo diga, pero también genera impacto, porque no la voy a poner en una cuenca proveedora de agua, por ejemplo.
¿ya? Porque yo sé que esos 300 metros cúbicos se los va a evapotranspirar, por cierto, o se los va a consumir el agua, porque no es un árbol, es la masa completa, y eso hemos tratado de mostrarlo en distintas situaciones, llevando esta información al terreno. Director, ¿por qué no aclara lo siguiente, la profundidad de la planta, o sea, de la raíz? Sí, mire, depende, eso para que yo les podría traer una presentación específica para esto, porque hice un trabajo respecto al consumo hídrico de las plantaciones para todo Chile. Los podría mostrar. Hay un trabajo, está publicado en una revista científica. Mire, en suelos, en arenales, ¿ya? Porque está directamente relacionado con la capacidad que tiene el suelo de retener el agua. Si el suelo tiene buena capacidad de retención del agua, la raíz no tiene que ir abajo como los tamarugos a buscar agua. Eso ¿cierto? Pero, por ejemplo, en los arenales, 10, 12 metros, la planta puede ir a buscar porque abajo está la napa y hay una condición de mayor. Pero en suelos le va a poner de su zona, ¿ya? Son suelos graníticos, que prácticamente no queda suelo. ¿Dónde va a ir 100 metros abajo una planta? Eso en la zona... pero mire, yo le voy a decir que hay que, además del consumo, hay que tener en cuenta la intercepción de la lluvia. Porque cuando hay... la intercepción que provoca el follaje, las acículas, las hojas de los... Porque cuando llueve se intercepta el agua, no alcanza a llegar al suelo. Cuando tenemos una masa muy compacta, entonces, por ejemplo, en su zona, el 80% de la precipitación no alcanza a llegar al suelo, se evapora, porque hay una condición que se llama intercepción de copa, y eso es parte del balance hídrico que muchas veces no es reconocido y que tiene que ver con el balance general. Por eso se habla de un 20% en las cuencas, de disminuir la densidad de las plantaciones para que penetre mayor el agua, etcétera. Pero eso tiene que ver con la técnica. Yo creo que lo que esta comisión, y yo ahí sé que ustedes enviaron una notificación para que salga adelante el Servicio Nacional Forestal, es justamente para avanzar en una nueva ley de fomento, como dice el ministro de Agroforestería Sustentable, donde se reconozca el valor de las plantaciones, pero con otro esquema, ¿ya? Que es parte, digamos, de la construcción de paisajes resilientes, con diversidad de uso, más allá de un solo tipo de uso, como puede ser en el caso de un monocultivo. Eso sería. Respecto a la reunión de la directora, me gustaría que me envíen de qué reunión se trata. Claro, ya. La reunión, me gustaría, le pido, diputado, yo he dado cuenta de todas las reuniones que se han hecho, entonces, con el presidente de la Corma, Juan José Ugarte, con no sé qué reunión se refiere, porque siempre hemos estado en coordinación, ¿ya? Y diputada, por favor, brevemente, porque estamos terminando, ¿ya? Sí. La reunión de coordinación director con los gremios o forestales, con gente del ejército, con gente de bomberos y con todos los servicios que se realiza habitualmente entre agosto y septiembre. Esa reunión no se realizó. Se lo hemos dicho en varias sesiones, director, entonces no, por su intermedio, presidente, por favor, no venga a preguntar de qué sesión, de qué reunión estamos hablando. Todos sabemos de qué reunión estamos hablando. Gracias, diputada Navellán. Yo creo que... Diputado Jonet, brevemente. Es que yo creo que hay como una especie de confusión. Yo creo que hay una reunión regional a la que se refiere la diputada Navellán. Esa es así, no se hizo, según ella señala, yo debo creerle. Pero hay una reunión nacional. Son dos reuniones de coordinación. Una es la coordinación nacional en materia de preparar la temporada de fuego, y la otra es la regional, que efectivamente se hacía, porque Gloria debe recordar que justamente partimos con ella haciendo esa reunión. Bueno, entonces son dos. Okay. Ya. Director, a ver, quiero poner el ejemplo. Usted dijo que no manejaba cierta información y lo admitió. No la manejo por ahora, pero puedo hacerla llegar respecto de las hectáreas que estarían en comunidades mapuche. Sí, claro. Yo creo que, director, esa es la conducta que los ciudadanos esperan de las autoridades en general. Que cuando no se tiene la respuesta se diga, no la tengo. O cuando se cometió un error, se asuma, ¿ya?
Si no tiene la información, director, de esta reunión que están pidiendo información los diputados, admítalo y punto. Pero es que no hay un pero con todo por su intermedio, señor presidente. Yo he dado cuenta de todas las reuniones que se han hecho, tanto a nivel nacional como a nivel regional, donde están los equipos, digamos, en la región del Biobío, por ejemplo, el trabajo que se hace con Corma. En la reunión nacional, pero director, Sí, perdón, sí. presidente, es la reunión nacional de agosto, listo, esa es la reunión. Director, sí. ¿Y la regional? Sí, ya, director, por favor, diputada Ana Avellana. Yo le voy a solicitar lo siguiente, que nos dé por informe por escrito fecha y hora, día y lugar en que se desarrollaron estas reuniones para que los diputados tengan la información que están solicitando. Perfecto. Señor director. Perdón, no respondió la evaluación de la directora. No, señor, No, no le respondió. de la evaluación, pero ella, pero tiene que responder, estamos en una comisión, sino que me la haga por escrito. Sí, mire, Director, se la... exclusivamente vamos a bonificarlo por 2 minutos para que se refiera al tema de la directora regional de CONAF en la Araucanía, por favor. Mira, acabo de hacer la evaluación la semana pasada de los directores regionales y la directora de la Araucanía está bien evaluada, ¿ya? Tiene una buena evaluación de mi parte. Director, le agradecemos la información. Diputados, no podemos compartir, no compartimos quizás la evaluación, pero él ha dado respuesta. Director, lo siguiente, para concluir. Lo peor que nos puede ocurrir, director, es que no tengamos la capacidad de hacer una autocrítica profunda respecto de qué hicimos bien y qué hicimos mal. Si esa evaluación o esa autocrítica no se hace, lamentablemente no vamos a tener las respuestas que esperamos frente a contingencias como las que nos tocó vivir. Yo, a título personal, creo que es lo que hace falta en su servicio, una autocrítica profunda respecto de qué hicimos mal para corregirlo y qué no hicimos para implementarlo. Director, le agradezco. ¿Será posible pedirle al director que nos haga llegar la evaluación, por favor? Él ha escuchado y lo va a tener en consideración siempre y cuando el estatuto administrativo, la norma se lo permite. ¿Ya? Bien. Director, le agradecemos a usted y a sus colaboradoras por haber concurrido a esta comisión y esperamos la información que quedó pendiente que la haga llegar por escrito. Por haberse cumplido el objeto de esta, se cierra.